Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la oración. La oración que tiene que ver con la guerra que libramos en los aires. Este es el tema, guerra en los aires. La Biblia es la palabra que Dios nos ha dejado para ser enseñados cómo actuar aquí en la tierra. Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra y los problemas del hombre en la tierra. Hay muchos problemas, cada día se intensifican más los problemas en ciudades, naciones, todo ello repercute en la familia. Por eso tenemos que saber cómo librar las batallas día con día. Hoy hablaremos de este tema importante para el conocimiento de las personas que se conecten con nosotros o se sintonicen con nosotros en este programa. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, como dice la palabra, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que arrebatan y toman el reino por la fuerza. Así que nuestra fuerza depende de Dios y de Dios, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra y dentro de nosotros para acompañarnos en esta jornada hasta que lleguemos a la patria celestial. Así que necesitamos tener esa amistad, esa comunión y esa dependencia total del Espíritu Santo de Dios, que es el que está aquí y nos ayuda. Así que ánimo a todos, tenemos un poderoso gigante, el Todopoderoso está en medio de nosotros, Él nos va a ayudar en todo momento. Sí, a Dios se le conoce como El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Así es. Porque no hay ninguna fuerza de la tierra, ninguna arma aquí en la tierra que pueda con el Dios que nosotros servimos. Porque Él es el Dios Todopoderoso, Él fue quien creó los cielos, quien creó la tierra, y todo lo que Él hizo, lo hizo con poder. Así es. Sí, la tierra fue creada para los seres humanos, nosotros que vivimos en la tierra, pero Dios está en los cielos. Así que si queremos comunicarnos de la tierra al cielo, tenemos que hablar con Dios, y esto es la oración. Quien vino a revelar o a enseñar mucho de la oración fue el Señor Jesucristo. Él dijo, van a usar mi nombre para hablar con mi Padre, el Padre Dios quien está en los cielos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos nosotros comunicarnos con Dios. Pero hay algo importante, Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, hay oposición aquí en la tierra, en la comunicación que tenemos con Dios. Por eso tenemos que violentarnos en el Espíritu. Dios empezó a manifestar una revelación de la importancia de orar en violencia espiritual. Esto es la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra seres invisibles, opositores a nosotros mismos, que tratan de destruirnos. Son espíritus de destrucción, de muerte. Así que tenemos que tener al Espíritu Santo para ser conducidos en la guerra del Espíritu, la guerra espiritual. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 2, vamos a leer versículos 1 y 2. Allí la Biblia nos enseña que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. El diablo se mueve en el aire, en la atmósfera. El diablo está trabajando de manera invisible por medio de espíritus que se mueven en el aire. Son espíritus inmundos conocidos como demonios. Muchas veces una persona dice lo siguiente, me entró un mal aire, y por ese mal aire que entró al cuerpo, el cuerpo empieza a tener dolencias, el cuerpo se dobla, el cuerpo ya no responde a el caminar, entonces hay un dolor intenso. Las personas dicen mal aire, generalmente buscan una solución, un paliativo, un paño caliente, una pomadita, etcétera. Pero lo que ha sucedido es que un espíritu del aire, un espíritu inmundo entró al cuerpo. Todo esto
lo vino a revelar Jesucristo cuando vino a la tierra por primera vez. Jesucristo se caracterizó como el que echaba fuera los demonios. Todos se sorprendían de su doctrina. ¿Qué nueva doctrina es esta?, decían los judíos. Tiene tal autoridad que los demonios se sujetan. Jesucristo los echaba fuera. Así que debemos conocer todo lo que está escrito en la Biblia para orar, porque la oración que hacemos ahora en este siglo XXI es una oración intensa, es una oración agresiva contra el reino de las tinieblas, es una oración de violencia, es una oración de guerra espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Allí habla de cómo el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, tiene esclavizada a la humanidad por el pecado. Cuando una persona está cometiendo pecado, la Biblia dice que ya el diablo está actuando en esa persona y domina a esa persona a hacer lo que el diablo quiere que haga. Así que vamos a leer lo que está escrito en la Biblia. ¿Es 1 y 2? Sí, Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, los que desobedecen a Dios, los que desobedecen la palabra de Dios, las Escrituras, la Santa Biblia. O sea, pero lo que ahí dice, que siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el mundo está bajo el maligno. Así es lo que dice Primera de Juan. El Así mundo está bajo el maligno, el diablo. Y ese el diablo es el espíritu- príncipe del mundo. Ese espíritu del diablo opera en los hijos de rebelión, o sea, que los que no obedecen. Los que están apartados de Dios, Es lo que aquí dice. los que no caminan de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Porque, hasta el día por de hoy ejemplo, se predica el Evangelio de Cristo. También dice, ¿no?, que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Sí, el apóstol Pablo está refiriéndose a nosotros los cristianos. Él le escribe esta carta a la iglesia cristiana de Éfeso y le está recordando quiénes eran antes de Cristo. Eran hijos de desobediencia, estaban bajo maldición por el pecado, eran hijos de ira, no estaban en Dios porque no habían aceptado a Jesucristo, pero en el momento que se aceptó a Jesucristo pasaron a ser los hijos de Dios y la salvación es por gracia. Es lo que hoy seguimos predicando. Predicamos a Jesucristo, la salvación es por gracia, la gracia de Dios. Toda persona que se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como su Salvador personal y le hace el Señor de su vida, pasa a ser el Hijo de Dios. Y de esta manera puede orar, porque solamente los hijos de Dios, los que han reconocido a Jesucristo, podrán orar, porque la oración es en el nombre de Jesús. Así que hay enseñanza importante de la oración. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 10 cómo Jesucristo envió a 70 discípulos a predicar el Evangelio y cuando regresaron hablaron de lo que encontraron en el camino, demonios. Los demonios estaban en el camino. ¿Cuántos demonios hay en una ciudad, en una nación? Demonios que están operando en las diversas familias, diversos gobiernos. El diablo trata de dominar territorios. Jesucristo habló algo importante
porque Jesucristo dijo en Lucas 10:18. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿dónde está el diablo? Muchos creen que el diablo está allá abajo, en el infierno. No está. Pero aquí Jesucristo está diciéndole a sus discípulos, cuando ustedes estaban echando fuera demonios en la tierra, sanando a los enfermos veía a en Satanás la tierra, caer como un yo rayo. veía, dice el Señor, caer a Satanás del cielo como un rayo. O sea, Entonces, en la Biblia hay por lo menos 3 cielos. El cielo que vemos, el cielo interespacial, digamos, y el tercer cielo que es el de Dios, donde está Dios. Pero el diablo se encuentra en esa galaxia, en el cielo galáctico espacial. sí, por eso muchas personas hoy que están hablando de ovnis, O sea, ahí están de los principados y apariciones en el potestades y espacio. Satanás sobre ciudades y sobre la tierra. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre él y nuestra autoridad viene desde el tercer cielo. Por eso las personas que no conocen de la Biblia y no saben lo que pasa más allá de la atmósfera de la tierra, hay un segundo cielo, una región celestial, donde el diablo se está moviendo. Y Jesucristo donde dijo, influencia yo veía caer a gente. Satanás como un rayo. Y es desde allí donde el diablo influye, Así domina sobre personas, gobiernos, autoridades, iglesias, instituciones, ciudades enteras, naciones enteras. El diablo está tratando de dominar. Bueno, El y poder desde que allí- usa es la hechicería. Desde allí se opone también a nuestras oraciones. Desde ahí se Por eso opone. tenemos que ser agresivos en la oración. Así No es es. una oración pasiva, no es una oración de estar hablando de una manera muy superficial sí, o sin o sea, saber la como si realidad. estuviéramos Exacto. en una oración para la comida. Señor, Exacto, sí. bendice esta comida. Señor, o bendice al enfermo. Señor, queremos que sane el enfermo. No, esta es una oración de ejercer autoridad contra las fuerzas del diablo. Agresiva esta oración. Es la oración de guerra espiritual. Dice que el Señor ¿Cómo habilita podemos conocer? nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para Sí, las Dios manos para la adiestra. El guerra. Salmo 118, Así es. el Salmo 18, allí nos habla cómo Dios nos adiestra para la guerra. Allí el rey David estaba reconociendo que Dios lo había ungido como un rey para la guerra. Y allí el rey David, en este hermoso salmo, él está hablando acerca de la batalla que libramos en los aires. Dice la Biblia en el versículo 32 al 34. Salmo 18. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Esto habla de una batalla, de una guerra, versículos del 37 al 40. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado mis enemigos debajo de mí. Has hecho, que mis enemigos me vuelvan las espaldas. o sea, hay Para que que yo ver destruya las a los que me espaldas del aborrecen. enemigo, huir. Hay que ver las espaldas de los demonios, Huir. Así que esta es la batalla que debemos librar todos los que decimos ser cristianos. Esto no es nada de pertenecer a una denominación. Estamos en una guerra espiritual y la guerra se intensifica y Dios quiere que todo cristiano levante su bandera en pie de guerra porque la guerra se intensifica. Cuando estamos viendo mucha maldad en nuestras ciudades, se incrementa la violencia, la inseguridad, cuando estamos viendo tanta codicia, tanta avaricia, tantas mentiras,
en muchos de los medios estamos oyendo muchas falsas noticias. Tenemos que entender que estamos viviendo tiempos últimos ya para la venida de Cristo y la guerra tiene que intensificarse. La guerra en lo espiritual, no en lo natural, en lo espiritual. Y solamente la iglesia cristiana puede realizar esta guerra, esta batalla, por medio de la oración. ¿De dónde se obtuvo toda esta enseñanza y revelación que Dios nos ha dado acerca de la guerra espiritual? Todo esto viene de una nación que Dios levantó para la guerra. Hace un momento en el Salmo 18 leímos del rey David, pero el rey David era el rey de Israel. Israel es la nación, una nación que Dios desde el principio la posicionó para la batalla. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los adiestró 40 años en el desierto, usó a Moisés, príncipe de Egipto, conocedor de todas las artes de la milicia y de las guerras en Egipto, para adiestrar al pueblo de Israel en el desierto. Y allí se adiestró Josué. Josué, cuando entró a la tierra prometida, conocía de batallas. La primera ciudad que tomó, Jericó, hay mucha enseñanza de las batallas que libró el pueblo de Israel a través de líderes que Dios ha levantado. Así que hoy hablamos del Israel moderno, del Estado moderno de Israel. Se establece en 1948, siglo pasado, siglo XX. Así que la historia moderna comienza en el siglo XX. La señal profética que Dios ha dado a las naciones del planeta Tierra y que todo cristiano debe estar alerta a esa señal, se le llama Israel, el nuevo Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, Dios estableció el Estado de Israel o la nación de Israel, y desde que empezó como nación Israel, siempre ha habido batalla contra los pueblos vecinos, que no son más que los primos propios de Israel, los árabes. Es una guerra entre familia y no ha parado esa guerra. Hasta que llegó el año 1967, es la guerra de guerras, es la guerra importante para el mundo, como un pueblo pequeño, una nación con poco ejército, poco armamento, se levantó en guerra debido a que otros países vecinos, 4 naciones árabes, con todo el armamento sofisticado de Rusia, estaban atacando a un pequeño pueblo llamado Israel. Pero la historia registra que en 6 días, Israel venció a 4 naciones enemigas y conquistó el doble de su territorio. El doble fue dado para Israel. Allí conquistó Jerusalén, conquistó los altos del Golán, un punto estratégico para la guerra hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la estrategia que usaron los de Israel para esta batalla de 6 días donde ganaron a 4 naciones? Fue la guerra de los aires, fue la aviación. Eso para nosotros los cristianos significa la oración. La oración se libra en los aires. Así que aquí tenemos un modelo muy ilustrativo de lo que es una batalla en los aires, y aquí tenemos a todo un ejército. El mejor ejército del mundo es el ejército de Israel, porque Dios desde el principio, Él estableció que Israel sería una nación para la guerra. Así que tenemos que conocer lo que está en la Biblia y cómo hoy el pueblo de Israel se está desempeñando, y esta guerra de los 6 días es la guerra que
nosotros los cristianos hemos conocido, y es allí donde el Espíritu Santo trajo la revelación de lo que es o debe ser la guerra espiritual. Veamos un documental que habla de la guerra de 6 días. Imposible. Imposible entender la historia del Estado de Israel sin mencionar la guerra de 1967. Una guerra que, a pesar de su poca duración, cambió la geografía del Medio Oriente. Imposible también entender el conflicto árabe-israelí de la actualidad sin narrar lo que sucedió en aquellos días, en los que las turbulencias de la guerra cambiaron miles de vidas. Esta es una historia de coraje y de valentía. Es la historia de una guerra tan impactante como trascendental, la conocida ya Guerra de los 6 días. El 5 de junio de 1967, en lo que parece un domingo cualquiera, se desata la guerra. Las fuerzas aéreas israelíes despegan. Vuelan a tan solo 15 metros del suelo para evitar 82 radares y llegan a la península del Sinaí, tomando al ejército egipcio por sorpresa. Son las 7:50 de la mañana. Cientos de pilotos y soldados del ejército de Egipto están desayunando en sus bases militares, cuando de pronto escuchan fuertes estallidos. Salen de los comedores y descubren la devastadora realidad. La guerra ya inició, tomando a los egipcios completamente desprevenidos. Aviones de la fuerza israelí lanzan bombas a las pistas de despegue y aterrizaje para evitar un contraataque. Y segundos después, los aviones egipcios son destruidos. Es así como en menos de 3 horas, 280 aviones que esperaban el inicio de la guerra son bombardeados sin ni siquiera haber despegado. Ahora, el Estado de Israel seguía teniendo países vecinos como enemigos, solo que, a diferencia de antes, estos países ya no contaban con aviones militares que tuvieran planes destructivos hacia el Estado judío. Pocos minutos después, el ejército israelí comienza el ataque por tierra, encontrándose con un ejército egipcio completamente desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. En cuestión numérica, los tanques egipcios superan 3-1 a los tanques israelíes, pero tecnológicamente son inferiores, y sumado a la falta de coordinación, los egipcios se arrastran a una derrota de mayores proporciones. Para el ejército del Estado de Israel, todo procede según lo estipulado, mientras que para los egipcios, la península del Sinaí es un trágico escenario de caos. Ahora, el ejército israelí pone la mirada en su ciudad ancestral. No tienen la más mínima intención de dar marcha atrás. Es así como los soldados israelíes entran en la ciudad vieja. Reconquistar Jerusalén no se trata de ganar un pedazo de tierra, sino de volver a poseer esa ciudad santa en donde gobernaron los reyes de las escrituras sagradas. Es Jerusalén, y la Biblia hebrea habla de ella cientos de veces. Es Jerusalén, la capital que fundó el rey David y donde se construyó el templo durante el reinado del rey Salomón. Es la parte más importante de lo que alguna vez se llamó Judea. Es historia y es religión. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba. Han pasado 1800 años, y ahora los judíos vuelven a su capital ancestral. Aquel muro no es una simple pared antigua, es el testigo fiel de la milenaria presencia judía en aquella tierra prometida. Al llegar al muro de los lamentos, los judíos rezan, cantan, festejan. Saben que están viviendo el momento más importante de la guerra.
En esa década del 70, años 70, esta guerra fue en 1967. Dios trajo un despertar a la iglesia cristiana en el mundo entero. La iglesia de África, la iglesia de Asia, la iglesia latinoamericana de manera especial. Y Dios ungió a hombres y mujeres para la enseñanza de lo que es la guerra. Muchas iglesias nacieron en esta década, en este mover del Espíritu Santo. Muchos apóstoles y profetas fueron ungidos por Dios y Dios los distribuyó en el mundo entero para la enseñanza de la guerra. Aquí tenemos la imagen de un profeta de Dios, el profeta Morris Cerullo. Él escribió este libro cuya portada presentamos. El libro tiene como título Usted puede saber cómo vencer a Satanás. Vencer a Satanás. Hay que tener enseñanza, hay que tener un conocimiento enseñado de cómo librar la batalla contra Satanás, el enemigo de la humanidad. Así que todo esto que hoy conocemos de guerra espiritual surge en la década de los 70, después de la gran victoria de la guerra de 6 días del ejército de Israel. Muchos creen de que Israel tiene la tierra ocupada. No, la tierra no está ocupada por la fuerza como muchos creen. Que Israel como si estuviera invadiendo. Sí, como si estuviera invadiendo la tierra. Es que Dios le concedió esa tierra a Israel. Dios es el dueño de la tierra y Dios concede la tierra. Cada nación tiene su propio territorio, sus límites. Dios estableció todo ello. Pero a Israel, Dios le dio la tierra donde hoy están desde los tiempos de Abraham. Vamos a leer Abraham, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa que Dios le dio a Abraham. Voy a hacer nacer una nación grande en tus lomos. Dios le dijo a Abraham, voy a crear una nación que será nación de bendición a todas las naciones de la tierra. Es lo que dijo Dios, serán benditas en ti todas las familias, todas las naciones de la tierra. Por eso Israel es una nación en lo físico, en lo natural. Es una nación como cualquier otra nación en la tierra, pero Dios determinó de una manera precisa, específica, el territorio donde se ubicaría la nación que saldría de Abraham, la nación de Israel. Es lo que se le conoció como la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, es la tierra a donde entró Josué, pero Dios llevando mismo a Israel se la estaba dando a los israelitas. Dios se lo dio. Ahora, debido al pecado, el pecado hace que las personas, familias, ciudades y naciones pierdan la tierra. Por eso vino el pecado. ¿Cuál fue el pecado más grande que podemos conocer en Israel? Es haber rechazado a Jesucristo en su primera venida. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, allí la palabra nos dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No le recibieron. Así que vino juicio. ¿Cuál fue el juicio? Fue a salir de esa tierra durante un tiempo. Se le conoció como la diáspora judía. ¿Cuándo sucedió eso? Aproximadamente en el año 70, siglo I, cuando las fuerzas del general Tito destruyeron a Jerusalén
y saquearon el templo. Así que durante cerca de 2000 años, 1900 años, el pueblo de Israel estuvo vagando en la tierra, era la diáspora, y estuvo sin tierra hasta que llegó el cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo se empezó a cumplir la profecía? Siglo XX, año 1948, se establece el Estado de Israel, y en el año 1967 Dios le da un mayor territorio, inclusive Jerusalén, para establecerse desde allí para los tiempos futuros. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que está ocurriendo en Jerusalén. Allí mismo en Génesis encontramos en el capítulo 15, versículos del 18 al 21, cómo Dios hizo un pacto con Abraham. Es el pacto de la tierra. Todo pacto tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo que hay en la tierra, tiene que ver con todos los recursos, riquezas, bienes que hay en la tierra. Son las bendiciones que tiene cada nación. Así que Dios hizo un pacto. Génesis 15, del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gengeseos y los jebuseos. Esta es la extensión territorial que Dios prometió y todavía no se ha alcanzado, porque Israel todavía no llega hasta el Éufrates. Exacto. Esto estamos hablando Así ya es. de Irak, Así hasta es. el territorio donde surgió el Sí, Edén. el río Éufrates es donde sale al Mar Negro. Sí. Desde el Mar Negro, pasando hasta prácticamente el río de Egipto, se refiere al río Nilo. Sí, Todo allí, eso es allí el- se establece el Edén, allí estaba Y el todavía no ha Tigris, el llegado sus Éufrates. fronteras actualmente Y hacia todavía Éufrates, no al río. llegan las sí. fronteras hacia allá. Quiere Prácticamente decir que sería- va a haber una conquista todavía. Sería desde Irak prácticamente, Irak, Siria, Líbano, Egipto, y bueno, bastante. todavía en África se puede decir hasta Etiopía, que por ahí llega el río Nilo. Sí. Es un vasto territorio. Por eso la Biblia es un libro para el hombre en la tierra, donde Dios habla no solamente de aspectos espirituales, Bueno, Dios como sino creador también de aspectos también en la establece, vida de lo natural. establece lo que Él quiere en la tierra. Y ¿no? esos, Creador y esos dueño. son La también tierra es de Dios. Claro. Y esos son también los límites que Dios estableció con el jardín del Edén. Exactamente. Así es. Por eso Los mismos todo límites. se extenderá hacia allá y comenzaremos de Y- nuevo. A eso viene Jesucristo, a poner orden Sí. en el planeta Tierra en su segunda venida. Sí, cuando Él sea el rey, en el milenio, yo creo que es donde Israel va a tomar todos estos territorios, o Jesucristo como rey se lo va a asignar en su totalidad a Israel. Por eso, mientras esperamos la venida de Jesucristo para todo lo que Él hará con respecto a Israel y con respecto a todas las naciones de la tierra, porque Jesucristo estará reinando en Israel, en Jerusalén, y la Biblia dice que todas las naciones que no vayan a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos en otoño. Cada otoño es fiesta de tabernáculos. Cuando las naciones del planeta Tierra no acudan, no habrá lluvia en ese año. Quiere decir que habrán problemas serios en su economía. Todo eso está todavía en la profecía que viene hacia adelante y debemos ir conociendo lo que ya pasó, lo que vivimos hoy y lo que pronto sucederá. En la oración hay revelación. Cada vez que estamos orando, Dios nos está revelando mayores cosas. Por eso en Jeremías 33:3 dice la Escritura, clama a mí, esa y es la yo te oración. responderé. Es la oración. Clama a mí y yo te dice responderé Dios. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí está. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el que ora, todo cristiano, hombre o mujer que ora, recibe revelación de los acontecimientos presentes
y futuros y entiende el pasado. Es una persona que caminará en fe sin temor a lo que está sucediendo alrededor, porque cada día los problemas se agravarán. Pero para ello tenemos la guerra espiritual. Cuando menos, cada persona debe hacer guerra por su persona, por su matrimonio, por sus hijos, su propia familia, los pastores por sus iglesias, por su propio territorio, por su colonia, por su ciudad, por su nación. Vamos a dar cuenta del territorio asignado. Es una batalla que libramos no a nivel de lo humano, es a nivel de lo espiritual. ¿Quién tiene esta disposición o esta autoridad dada por Dios para hacer este tipo de guerra? La Iglesia de Jesucristo, no los gobiernos. Los gobiernos tienen ejércitos, los gobiernos tienen la policía, tienen la milicia en lo natural, como Israel tiene un ejército en lo natural. Pero hay otro ejército, hay un ejército, la Biblia le llama una nación santa, es la Iglesia. Pero la Iglesia es un ejército para la guerra en lo espiritual. No tenemos batallas si no es en lo espiritual. Es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a ir leyendo el capítulo 6 de Efesios desde los versículos 10 al 12, porque allí la Biblia nos enseña de toda una armadura. Todo cristiano debe caminar con una armadura. La guerra se intensifica, son guerras contra los demonios. Este virus que anda merodeando es un demonio que trata de atacar el cuerpo, entrar y hacer su obra destructiva en una célula y a través de las células reproducirse. Ese es el efecto de la multiplicación dentro de lo que no se ve. Nadie ve todo ello, ven el resultado. ¿Cuál es el resultado? Una persona ya pronto a morir o muere. Es cuando dicen, oh, esto fue producto de tal virus. Pero tú y yo sabemos y conocemos de la Biblia, conocemos al Dios que dejó su palabra para alumbrarnos. Es lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que lee la Biblia y el que está orando en el nombre de Jesús, conocerá todo lo que hoy está aconteciendo. Jesucristo habló de los tiempos actuales como tiempos del engaño. ¿Cuántas personas están siendo engañadas porque no conocen la verdad? Jesucristo dijo, conocerán la verdad de su palabra, y serán libres de todo engaño del enemigo. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos lo que es la armadura de Dios. La armadura de Dios es Cristo Jesús, quien nos viste. Es Jesucristo, es el vestido que tenemos cuando nos bautizamos en agua. Dice la Biblia, somos allí vestidos, pero aquí tenemos un revestimiento, una armadura, porque tenemos que enfrentarnos contra seres espirituales y debemos tener esta armadura que viene de Dios. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, 13. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Bueno, y estar firmes después de la batalla. Empieza a describir también la armadura. Sí, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Así es. Todo eso representa o es parte de Cristo.
Todo es Cristo Todo Jesús. es Cristo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la tarea de un pastor es enseñar de la Biblia a Así es. los miembros propios de una iglesia local. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Como Está en algunos Hebreos, tienen por capítulo costumbre en 10. este tiempo. En este tiempo algunos están apartándose de la iglesia. No te apartes, amigo, amiga. Ni del Señor, La iglesia ni de no es congregar. religión. La iglesia es el poder de Dios aquí en la tierra. Solamente en enseñanza podemos nosotros conocer qué debemos hacer en circunstancias adversas, y para eso Dios instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quien va a dar cuenta de la iglesia local es el pastor. Cada pastor con su rebaño, cada oveja con su pastor. Tenemos que acudir a la enseñanza del pastor. Y aparte de acudir a la iglesia para la enseñanza, también para orar y alabar al Señor juntos, como el cuerpo de Cristo. Eso es poderoso. Sí, porque la iglesia Orar juntos, es alabar el poder juntos. de bendición a la ciudad y a la nación. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de bendición, casa de oración Para todas las naciones. todas las naciones de la tierra. Veamos un pasaje en la vida del Señor Jesucristo, quien nos enseña de la guerra en el nivel de lo espiritual, en las regiones celestes, fue el mismo Señor Jesucristo. Un día le dijo a sus discípulos que estaban siendo enseñados, acompáñenme, vamos a pasar al otro lado del mar. El mar simbólicamente representan las naciones de la tierra, representan las personas que están cautivas por el enemigo, porque hay pecado. Así que Jesucristo por eso nos llama pescadores, porque vamos al mar a pescar a los pecadores. Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. Tenemos que llegar a la meta, tenemos que llegar al otro lado, pero en el trayecto vamos a librar la batalla. Esto no se lo dijo Jesucristo, porque Jesucristo simplemente nos invita a que nos embarquemos, y hay una aventura que tenemos que experimentar. Cada quien tiene que tomarse de la mano de Jesucristo. Cristo estará protegiendo, Cristo estará asegurando a la persona que va con él. El diablo no puede hacer nada con una persona si está revestida de Cristo. Esta es la armadura de Dios. Así que Jesucristo le dijo, pasemos al otro lado del mar, vamos a la gran aventura. La Biblia dice que en el trayecto, en el barco donde iban, Jesucristo estaba descansando. Se levantó una gran tormenta, una tormenta que se levanta del mar, el viento levantando la tormenta. Esto lo conocemos ahora como un huracán. ¿Dónde se forman los huracanes? En el mar. Las aguas calientes, cruce con los vientos fríos, entonces se levantan... Frío y caliente. Frío y caliente, se levanta un huracán. ¿Cómo se mueve todo lo que tiene que ver con el agua, el aire? Porque hay ciertos movimientos propios de la rotación de la Tierra, traslación de la Tierra, el movimiento mismo de la Luna, las fases de la Luna, todo ello tiene que ver con las regiones celestiales. ¿Dónde están las regiones celestiales? En el lugar donde están los astros, las estrellas, el sol, la luna. Pero ¿quién está detrás de todo ello? Allí está el gobierno del enemigo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces el diablo, desde las regiones celestes, empezó a levantar un huracán de muerte,
porque los discípulos en el momento de ser atacados por estas aguas embravecidas, vieron la muerte. Y ante el peligro de la muerte y el temor a la muerte, acudieron inmediatamente a Jesucristo, quien descansaba. Y le dijeron: Señor, ¿no ves que estamos a punto de morir? Jesucristo hizo lo que Él enseña que debemos hacer ante las circunstancias adversas: declarar la palabra, ejercer autoridad y poder contra las fuerzas del enemigo. El Señor habló a los vientos, habló al agua y todo se calmó. Esta es una batalla en el nivel de lo estratégico. Esta es una batalla espiritual, de guerra espiritual, que pocos pueden entender, pero ya el Espíritu Santo nos va mostrando el gran significado de este pasaje, porque pasando el mar, iba a la tierra donde estaban del otro lado los gadarenos, o el gadareno, era la tierra de Gadara. El Señor Jesucristo actuó. Él vino para enseñar cómo actuar en situaciones conflictivas, adversas. Así que estamos en tiempos donde debemos ejercer toda autoridad y poder en el nombre de Jesús. Estamos viviendo actualmente en este año 2021, en esta temporada que comenzó desde el verano, estamos en el otoño, pronto entrará el invierno, pero es el tiempo de los huracanes. La temporada de huracanes comenzó desde el verano, ya estamos en el otoño. Muchos posiblemente ya se olvidaron de los huracanes, pero estamos en temporada de huracanes que termina hasta finales de noviembre. Así es. Así que tenemos todavía algunos días donde pueden haber sorpresas. Hemos estado orando. En este tu programa de La Voz de la Alianza siempre estamos convocando a la oración y al ayuno contra las fuerzas que el enemigo puede usar, como son los huracanes. Hemos estado orando contra los huracanes, contra las inundaciones. Hemos estado pidiéndole a Dios perdón por los pecados de nuestra tierra, por Villahermosa, Tabasco, el sureste, México. No solamente estamos en contra de los huracanes, sino en contra de los desastres naturales, porque hay lugares donde pueden tener problemas de los temblores, terremotos, otros lugares en incendios, etcétera. Así que la iglesia está aquí en la tierra para orar, para hacer guerra contra la guerra del enemigo. La Biblia dice que Jesucristo llegó a la tierra de los Gadarenos. ¿Puedes hablar un poco sobre ello, José David? Bueno, Jesucristo hizo 4 milagros en un día, y en esos 4 milagros, en ese día, Él conquistó toda la región del mar de Galilea, porque al ir al otro lado del mar representaba ir de Capernaum, que estaba al norte, ir hasta el sur, donde estaba Gadara. Por eso decimos en estos milagros Jesús recorrió todo Galilea, prácticamente, el mar de Galilea. Entonces fue a Gadara, y en el transcurso de Gadara es cuando viene el viento contrario. Pero bueno, Jesús calmó los vientos y el mar le obedeció. Luego llega a Gadara, donde Jesús echó fuera a los demonios del hombre de Gadareno. 2,000 cerdos fueron, ahora sí, se ahogaron en un abismo. O sea, ese hombre tenía una legión que para una legión romana estamos hablando de unos 6,000 soldados. ¿Cómo puede una persona tener tanto demonio, no? Pero bueno, eso fue en el transcurso de la madrugada a la mañana. Sí. Pero después regresaron a Capernaum, y en Capernaum ya lo estaba esperando en la orilla del mar Jairo. Estaba ahí esperando a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma hasta ese entonces. Pero todas estas situaciones problemáticas, llamémosle así, estaban en Galilea, alrededor del mar de Galilea. Y bueno, en el transcurso que Jesús estaba yendo a la casa de Jairo,
es cuando se atraviesa, ¿no? O se cruza lo La que mujer es del la flujo mujer de de flujo sangre. de sangre, que Así tocó es. el borde del manto del Señor O sea, Jesucristo. fue un día muy intenso, ¿no? Fue un día muy intenso. O sea, y- comenzó desde la noche anterior. Sí, En la noche subieron a la barca, sí. Sí, trabajaron en la noche, llegaron a la madrugada a la tierra de Gadara, Sí. trabajaron en el día allá en la mañana en Gadara echando fuera ese demonio Sí. territorial. Territorio. Regresaron de nuevo a Capernaum sí, y allí los esperaban ya la mujer del flujo de sangre flujo de sangre. y después Jairo, la hija la de hija Jairo. sí. de Jairo que había fallecido. Y mientras Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, la hija de Jairo murió. Murió. Así que Jesús fue después a resucitar a la hija de Jairo. Así que bueno, y algo muy curioso entre la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre son los 12 años de edad, que 12 años de edad tenía La niña, y y 12 años la tenía de mujer. enfermedad la mujer de flujo de Enferma. sangre. Así que Jesús, él fue como el número 13. Hablamos de que él es la palabra hablada, como dice Juan capítulo 1, y la palabra fue quien sanó. La mujer tocó la palabra, tocó el borde, que es la palabra, el manto Sí. del Señor Si Jesucristo. analizamos estos 4 hechos en la vida de Jesucristo, todo se resolvió con la palabra hablada, la palabra que habló el Señor Jesucristo ejerciendo autoridad bajo el poder del Espíritu Santo. Habló la palabra en el mar de Galilea, habló la palabra al Gadareno, habló la palabra a la mujer del flujo de sangre, habló la palabra A la niña. a la hija de Jairo que había ya fallecido y resucitó de los muertos. Hay que hablar la palabra. Amigo, amiga que nos estás viendo, estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de la única solución que podemos tener aquí en la tierra. Dios ha enviado a Jesucristo para ayudarnos. Ya Jesucristo está en el cielo, ahora es la iglesia. Por eso es importante Estamos predicando acercarse a Jesucristo. Jesús por medio de una oración. Así es. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, solamente tienes que decir lo siguiente: Señor Jesucristo, me arrepiento por mi incredulidad, me arrepiento por estar apartado de Dios, pero en este momento te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida, creyendo en el poder de tu sangre que me limpia de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, ya estás como hijo de Dios. Aprende a orar, ve a una iglesia donde haya enseñanza para todo lo que necesitas aquí en la tierra. Pues gracias por haber estado con nosotros, que las bendiciones sigan con todos ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.